que se realizarán en México el 1 de julio, el Fondo Monetario Internacional hizo una serie de recomendaciones para el siguiente gobierno, entre ellas el avance con las reformas estructurales. Para analizar el tema me acompañan Jesús Ugarte, Abraham González y Baude Barrientos. Bienvenidos. Susi, ¿qué tal? Buenas tardes, señores. Pues bueno, ¿cómo ven estas recomendaciones? Entre ellas, pues continuar con los cambios estructurales para elevar el crecimiento y mantener la estabilidad. Sí, lo que dice el FMI, Susi, es trabajar en pro de continuar las reformas estructurales ahora en dos campos muy importantes para combatir dos problemas muy importantes en este país: el tema de la corrupción y el tema de la informalidad. La informalidad que llevamos es un problema de hace 30, 40 años. Tan solo en el retail, 50% del comercio al menudeo es informal. Hablamos de negocios que no pagan impuestos, que compiten con desventaja frente a lo que es a los comercios establecidos que pagan impuestos. Del lado de la corrupción, tú sabes que lo hemos discutido aquí, es uno de los dos grandes problemas. El otro gran problema es la inseguridad. El problema de la corrupción, que también pues bueno, ha sido un cáncer en la actual administración, lo hemos platicado aquí, y pues son dos problemas que sí, es decir, lo que provocan es falta de credibilidad, falta de confianza para la inversión, y en consecuencia terminan incidiendo negativamente en el crecimiento de la economía, en el empleo. Entonces sí, creo que da el clavo el FMI en comentar que las reformas estructurales tienen que trabajar ahora en pro de estos dos grandes frentes, de alguna manera: corrupción e informalidad. Claro. Creo que la recomendación que hace el FMI no es, no es que descubra el hilo negro, simplemente más bien yo creo que lo que está haciendo es un llamado a quien sea el próximo presidente para mantener la continuidad. Por lo menos en temas económicos, me parece que el candidato Meade es el que promete continuidad. Quizá la propuesta económica de Anaya queda un poco más endeble, y obviamente pues la propuesta no antagonista, por supuesto, pero sí la que puede ser un poco más disruptiva en cuanto a la continuidad de las reformas estructurales es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, creo que bajo ese contexto el FMI hace una recomendación de decir hay que continuar con las reformas estructurales, pero creo también que la recomendación la hace en el sentido en el que no hemos visto el resultado de las reformas estructurales, o al menos no como se prometió, que es algo que ya hemos platicado en otras ocasiones. El tema es que para estas alturas deberíamos estar creciendo a ritmos más acelerados, con la reforma en telecomunicaciones, con la reforma energética, por supuesto, que si bien ya tiene un avance en cuanto a las inversiones comprometidas, ya es un monto grande el de las inversiones comprometidas, pues tampoco se ha visto un efecto significativo en el crecimiento económico, y no estamos creciendo a las tasas que se prometieron al inicio de la administración, claro, de 4 o 5%. Entonces creo que en esa medida el FMI está diciendo, bueno, tienen el potencial para hacerlo, pero tienen que mantener estas reformas, tienen que mantener este ritmo de modificaciones en las regulaciones, de modificaciones en la implementación de las reformas, para poder lograr el objetivo de tener los 4 o los 5% que se habían prometido. Recordando un poco, Susi, de acuerdo a medidas oficiales, la informalidad es el equivalente al 23% del PIB. El 57% de la población ocupada está en la informalidad. Y también recordando el año pasado, el IMD en su tradicional informe de competitividad señaló que el país está en el lugar 48 de 63. ¿Qué significa? Que a lo largo del sexenio se perdieron 16 lugares, ¿no? Y viendo ya, bueno, con el microscopio los componentes de estos renglones de competitividad, resulta que en corrupción estamos en el lugar 59 de 63, y en homicidios igual, en el lugar 59. Estamos en el sótano, ¿no? ¿Qué representa esto? Que la actual administración pues realmente no hizo la tarea en Estado de Derecho, en corrupción, en informalidad, pues se combatió por encima, ¿no? Realmente los resultados fueron magros, y pues ahí están las evidencias. Y efectivamente, ¿qué tanto se está haciendo en contra de la corrupción y en contra de la informalidad? Sabemos que todavía está en curso esta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, el nombramiento de un fiscal. O sea, ¿qué avances ven ustedes en esto? Pues los resultados, lo ha comentado ya Baude, son magros. No están los resultados, o no se ven los resultados, ¿no? Exactamente.
hemos visto a finales del año pasado, a inicios de pues las investigaciones, los resultados que ha tenido, o de las investigaciones que ha dado de cuenta la Auditoría Superior de la Federación, donde encuentra grandes irregularidades en lo que es la administración de recursos, de presupuestos, en los 3 niveles de gobierno, nivel municipal, estatal y federal, ¿no? Entonces, pues sí, los resultados no se ven. Creo que es uno de los grandes pendientes a este gobierno. Creo que ya no le queda mucho, creo que es muy claro. Entonces, sí, es un tema que tiene que tener en la agenda la próxima administración, sea cual sea el candidato que vaya a ganar, ¿no? Ahora también... Y que no solamente son por supuesto, lo que dice la auditoría es importante, pero no solamente es lo que dice la auditoría, sino temas que han sido, que han terminado en tragedias, tal como fue un socavón en la carretera México-Cuernavaca, como fueron los edificios que se derrumbaron por una mala revisión o una mala, digamos, permiso, un mal otorgamiento de los permisos en cuanto a las construcciones en la Ciudad de México, y que con el sismo se vieron dañados. En fin, no nada más es lo que dice la auditoría y es el dinero que se pierde, sino también los daños colaterales, que en este caso son vidas humanas, que pueden ser pues vistos, ¿no? Definitivamente los resultados son magros. Lo que dice el Fondo Monetario Internacional es, bueno, sigan en la implementación del Fondo Monetario del Sistema Nacional Anticorrupción, y creo que al menos López Obrador tendría ya un camino recorrido en cuanto a sus propuestas de campaña, específicamente hablando de la corrupción. De hecho, es la base de su campaña, acabar con la corrupción, y ahora vemos también a Mid y a Naya sumarse a estos esfuerzos, ¿no? La campaña de Mid ya, digamos, de forma muy específica, muy clara, diciendo voy a combatir la corrupción, aunque siento yo que sí llegan con un poco de desventaja, ¿no? No de desventaja, sino llegan un poco tarde a la carrera. En cualquier caso, cualquier esfuerzo que se haga para combatir la corrupción sería positivo, y creo que la recomendación del Fondo Monetario Internacional viene al tema, ¿no? Viene ahora, caso. dentro de... Perdón, es que, bueno, sí es el que llegan tarde, lo que tú comentas, estos dos candidatos ahí, pero justo digamos, en los gobiernos que son los últimos, ¿no? El gobierno del PRI y del PAN, justo es donde hemos tenido casos de, pues bueno, son administraciones donde se ha visto corrupción. Entonces, eso creo que tampoco les ayuda, ¿no? En esta labor electoral, de campañas. Claro, gobernadores. Claro. Y ahora, en el tema de seguir impulsando la inversión, pues yo creo que también ahí incluye el tema de darle seguimiento tanto a la reforma energética como a la construcción del nuevo aeropuerto, ¿no, Baude? Sí, sin duda, bueno, lo que comenta el FMI sobre el Estado de Derecho, pues es contundente, ¿no? O sea, va una cosa con otra, o sea, el Estado de Derecho y la corrupción, ahorita, tal y como lo comentaban, o sea, todo el mundo combate la corrupción en el país, todo el mundo habla de la corrupción, hay que combatir la corrupción en el papel. En la práctica ya vemos, el Sistema Nacional Anticorrupción no tiene cabeza, eso estamos hablando a nivel federal, también tendría que haber a nivel estatal, incluso municipal, o sea, no existen cabezas. Porque todo el mundo, insisto, en el papel sí lo está combatiendo y todo el mundo dice, ¿sabes qué? Vamos a la corrupción, hay que eliminarla, desterrarla, es la campaña de todos los candidatos, todo el mundo está diciendo que la corrupción es mala, es por supuesto negativa, y como comentas, o sea, eso va en detrimento de la inversión. Por ahí un candidato dice, bueno, voy a revisar los contratos, los otros dicen, vamos a seguir con la continuidad. Ahorita dicen, la continuidad de un candidato, ¿te asegura la continuidad de qué? ¿Del actual sistema? De que no existe Estado de Derecho, de que la corrupción está permeando en todos los niveles, pues... De que se guardan datos de investigaciones como la de Odebrecht, de que sigue habiendo pues algunos casos como los del socavón, sí, claro. Bien, y adelante, Chucho. Sí, el tema del aeropuerto, digo, pues sí, es decir, se tiene a toda costa que mantener el Estado de Derecho. La verdad es que cancelar el aeropuerto, que es uno de los temas, creo que el tema más importante en los últimos días, pues sí, sería en detrimento de la confianza para la inversión, en detrimento del crecimiento económico y del empleo. Es decir, sí es a toda costa, creo que se tiene que trabajar en mantener y reforzar el Estado de Derecho en este país, ¿no? Y bueno, el Fondo Monetario Internacional también destaca que las condiciones a las que se va a enfrentar el nuevo presidente van a ser mejores en cuanto al crecimiento económico y en cuanto a la inflación en México, y también hablando de un panorama externo, ¿no? Ahí tenemos que reconocer algo positivo, Susi, en la actual administración. Yo insisto en ese punto. En el caso de las finanzas públicas, o sea, podemos dividir en dos partes la actual administración. La primera parte fue un desorden
brutal. O sea, ya lo vimos, ya estuvimos en peligro de bajar nuestra nota. La deuda llegó prácticamente a 50% como porcentaje del PIB. Bueno, la segunda parte, sobre todo el actual candidato oficial, es cuando empieza a ordenar las finanzas públicas y bueno, el FMI pues nos pone estrellita, ¿no? Realmente. Y de hecho está estimando que para el próximo sexenio existe un superávit fiscal primario. ¿Qué significa esto, un superávit primario? Pues simplemente ingresos menos egresos. Va a ser positivo por los próximos años. Los ingresos públicos sean superiores a los gastos públicos. Bueno, siempre y cuando también continúen con la ley. O sea, que cumplan simplemente con la ley de responsabilidad hacendaria, no va a haber problemas por ese lado. Sí, ve un mejor panorama, Susi, por ahí, no sé si por ahí viene en el gráfico. Para este año el FMI está pronosticando que la economía mexicana cierre con un crecimiento de 2.3% y para los próximos 5 años sus proyecciones hablan de un 3% en promedio, ¿no? En promedio 3% para la economía mexicana, es decir, habría una aceleración, pero pues sí, hay que decir también que este es un crecimiento insuficiente, es un crecimiento que está por debajo, ya lo comentaba Abraham hace un momento, de lo que se prometió con las reformas 4, estructurales, 5%, de lograr un crecimiento de 4, 5%, incluso el doble. Entonces, es un crecimiento insuficiente para generar ese 1.5 millones de empleos que se demandan cada año en este país y sobre todo empleos de calidad, ¿no? En el tema de inflación, creo que sí son muy optimistas los pronósticos del FMI porque está pronosticando para el cierre de este año que la economía mexicana cierre con una inflación de 3.6%, el cual creo que es muy optimista. Por ahí Citigroup, Banxico, sí, no más que Banxico, más que Citigroup, que habla de 4.1%, por ejemplo. Entonces creo que está optimista. Hacia los próximos años, en promedio, próximo lustro, si habla en promedio un 3% anual, que digo, pudiera darse, ¿no? Pero para este año se ve muy optimista el pronóstico, ¿no? Ojo además, en la gráfica anterior que teníamos en pantalla, la que hablaba del PIB, decía 2.3% para este año, 3% para el siguiente año, que es lo que vamos a ver en esta gráfica. Esa diferencia entre el 2.3 y el 3%, además, ni siquiera estaría explicado por factores internos. Muy buena parte... Economía de Estados Unidos, el crecimiento de la economía de Estados Unidos. Muy buena parte de estos 0.7 puntos porcentuales extra que vienen para 2019 es gracias a la economía de Estados Unidos o al impulso que se espera en la economía de Estados Unidos. Entonces, creo que sí, para México, la implementación de reformas, la correcta implementación de las reformas estructurales es fundamental para aumentar este ritmo de crecimiento. Creo que mucha gente lo ha dicho y muchas personas lo han dicho y se refleja en los números. El tema no es que las reformas sean malas, el tema no es que las leyes sean malas, el tema es que están mal implementadas, el tema es que la aplicación de las leyes puede ser incorrecta y ahí es en donde se tiene que trabajar. Sí, y lo hemos comentado, por ejemplo, hablando de las diferentes reformas que se han implementado, telecomunicaciones creo que es la más visible, donde ya hemos visto frutos. Hemos visto frutos ya, hemos visto una caída desde que se implementó la reforma en los servicios de telecomunicaciones, en promedio un 25% desde 2014, pero en el resto no son claros los beneficios. La energética, por ejemplo, pues no hemos visto nada. Vemos todavía no solo el gasolinazo de inicio de 2017, vemos un gasolinazo más pausado y silencioso en lo que va de este año. Lo que va de este año la gasolina se ha elevado, pues ¿qué será? Un 8 o 9%, ¿no? Claro. Entonces, como que ahí falta todavía ver beneficios de la reforma energética y de otras también, de las otras reformas. Conclusiones, Ivaldo, me gustaría también que nos hablas de qué tanto pues, el gobierno hace caso a las recomendaciones que hace el FMI. Realmente como que le hace caso, eso sí. El FMI ha sugerido, quiero poner un punto sobre la mesa, la instauración de un consejo fiscal. O sea, cuando el gobierno federal escucha consejo fiscal y se hace para atrás, o sea, no un paso, sino 100 pasos para atrás. Dice, señores, no quiero esa camisa de fuerza, porque yo quiero seguir gastando a discreción, realmente, y ya lo ha rechazado reiteradamente, situación que varios países europeos la han adoptado. Las otras recomendaciones, pues sí las ha seguido en la cuestión fiscal, y sí debemos de anotarle un punto a favor al gobierno federal, pero en el combate a la corrupción, pues ahí están los resultados. O sea, no tenemos el sistema nacional anticorrupción, que no es una demanda del FMI, es una recomendación, claro, pero no la ha seguido. Bien.
Creo que van ligados los temas de digamos, de la lucha contra la corrupción y una correcta implementación de las reformas estructurales. No se pueden separar porque al final hemos visto algunos casos de presunta corrupción al interior de las implementaciones, que es también parte de la campaña que hace el candidato de la coalición Todos por México. Pero bueno, creo que no se pueden separar las recomendaciones. Insisto, no es que estén descubriendo el hilo negro, simplemente es que eso es lo que se tiene que hacer. Y que no se ha hecho, ¿no? O sea, que a pesar de que se han implementado reformas estructurales, bueno, sigue habiendo problemas de corrupción y que no pueden, que no permiten que den los frutos que requieren. Entonces creo que es fundamental, pues sí, hacer una correcta implementación de la lucha contra la corrupción, ¿no? Más allá de la correcta implementación de las reformas estructurales que ya están en marcha, creo que yo lo que recojo del Fondo Monetario Internacional es esto, ¿no? Trabajar, son los dos grandes pendientes. Corrupción, el tema de la corrupción y el tema de la informalidad. Es decir, urge trabajar, no sé si establecer reformas específicas en la materia, revisar la ley para trabajar en estos dos frentes. Es urgente. Dos frentes muy importantes que esperamos que los candidatos ya estén trabajando al respecto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más análisis aquí a Mesa Central.